Neblina, el podcast, es un lugar para tener conversaciones de Dios, de amigos y de otras cosas de la vida. Bienvenido. Amigos de Neblina, bienvenidos una vez más. Este es el tercer episodio de la segunda temporada. Hoy vamos a hablar de construcción. Nuestro episodio se llama Deconstrucción, el arte de reinventar la fe. Y bueno, queremos aclarar muy bien algunas cosas. Quizá algunas personas que nos están escuchando dirán, bueno, pero la fe no tiene por qué ser reinventada, ni mucho menos. Pero bueno, quédese hasta el final, por favor, porque al final vamos a dar los 5 puntos de otro rollo. No, no es broma, pero quédese al final porque al final vamos a dar algunos puntos como muy, muy prácticos para hablar de este tema. Este tema es algo muy importante, es un tema muy importante para la fe de las personas, y simplemente pues queremos acompañarlos y darles a lo mejor otra perspectiva o un punto de vista, o reafirmar lo que ya saben. Nunca en Neblina pretendemos ser aquí los descubridores del hilo negro, ni mucho menos, pero sí, bueno, queremos hablar de este tema que es muy importante. Yo creo que también hay mucha confusión en lo que significa deconstruir. Hay mucha confusión en lo que significa deconstruir. Hay muchas personas que ahora utilizan esta palabra, y bueno, leía por ahí que en el 2001, un autor decía que en el 2001 empezamos a usar perdón que estoy tomando agua, pero esta palabra o este concepto para hablar de la fe, ¿verdad? Pero también yo creo que hay muchas personas que están confundidas y que podemos a lo mejor malentender lo que es la deconstrucción, tanto de una manera como positiva o de una manera negativa, pero al final malentendido, y queremos simplemente traer un poco de luz y una perspectiva más de lo que puede ser la deconstrucción. En la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué es necesaria la deconstrucción? Y bueno, la respuesta yo creo que es muy obvia. O bueno, quizá no tan obvia, pero es porque a veces el sistema de fe que nos enseñaron deja de funcionar, ¿verdad? El sistema de fe que nos enseñaron. Ahora, fíjese bien, no estamos diciendo la fe deja de funcionar, sino el sistema de fe deja de funcionar. Simplemente la fe que nos enseñaron, o el sistema de la fe, o el sistema para tener fe, o el sistema para acercarnos a Dios, simplemente no funciona más. Y ahí es donde es necesaria una deconstrucción. Recuerdo mucho a Martín Lutero en el siglo XVI, ¿verdad? Vamos a hacer algunos episodios sobre la historia de la iglesia más adelante, pero recuerdo mucho a Martín Lutero en el siglo XVI, cómo él se vio en la necesidad de deconstruir, ¿verdad? Usando otra palabra, de reformar partes de la iglesia, doctrinas como de la salvación, ¿verdad? Él se vio en la necesidad, su fe se vio en la necesidad de tener que deconstruir y reformar doctrinas como la justificación por la gracia. Ahora, simplemente pasa mucho que hay personas que nacen en el cristianismo o que llegaron muy pequeñas al cristianismo, muchísimos hijos de pastores o hijos de pastoras o hijos de predicadores llegan a la iglesia y obviamente nacen en la iglesia, crecen en la iglesia y crecen con un sistema de fe muy arraigado, que cuando llegan a su vida adulta o llegan a su vida, a su juventud, deja de funcionar. Hay personas que se convirtieron quizá ya en su juventud o en su vida adulta en un sistema de fe que les enseñaron, y que este sistema de fe deja de funcionar. ¿Por qué deja de funcionar? Bueno, esa es la primera pregunta que nos queremos hacer. ¿Por qué deja de funcionar el sistema de fe? ¿Por qué un sistema de fe deja de funcionar? Y bueno, hay varias razones, pero una de ellas es porque el tiempo cambia. Porque el tiempo va cambiando, y la fe en Cristo Jesús es algo que a lo mejor nunca va a cambiar, pero la manera de acercarnos, el acercamiento, la aproximación que tenemos a la fe, o sea, el sistema que usamos para llegar, la hermenéutica, las lecturas, la lectura cultural, todos estos sistemas que hemos creado, a los que muchas veces les llamamos fe, pero realmente es el sistema, es el vehículo a través del cual llegamos a la fe, deja de funcionar, ya no funciona. Es decir, el cristianismo, la forma de ser cristiano que me enseñó papá y mamá, como que ya no conecto con Dios
al contrario, me siento muy desconectado con Dios en la forma en la que me enseñaron el cristianismo. Ahora, una cosa que hacen las iglesias y que hacen los predicadores es que ellos perpetúan la manera de acercarnos a Dios, ¿verdad? Ellos toman, perpetúan, quizás se dice perpetúan y no perpetúan, perpetúan la forma en la que nos acercamos a la fe, ¿verdad? Ellos como que bajan como que guardan, perdón, en una caja fuerte la forma en la que nos acercamos a Dios, la forma en la que nos enseñaron a ser iglesia y la forma en la que nos enseñaron a ser cristianos y la forma en la que nos enseñaron a ser hijos de Dios y a compartir la fe al mundo, y deja de funcionar. Porque el tiempo es otro, el tiempo es diferente. Entonces, si por cada vez que yo escuchara como remembranzas de la fe de los 90s y de los 80s, me dieran $1, sería millonario de verdad. Los predicadores y los líderes siempre dicen cosas como que, no, pero mira, en los 90s pasaba esto y aquí jugábamos voleibol y hacíamos convivio y comíamos y no nos damos cuenta que eso no es tanto la fe, sino que era una forma ochentera, noventera, setentera, sesentera, no sé, de acercarnos a la fe, y que la gente ya no conecta con eso. Ya no conecta, es otro tiempo. En otro episodio vamos a hablar de la importancia de la contextualización. En otro episodio vamos a hablar de eso. A veces los cristianos somos muy malos para contextualizar, somos muy malos para traer la fe, deshacernos de lo que no sirve, que no tiene que ver con la doctrina ni con la Biblia, sino que nos sirve en nuestro tiempo. Ya no funciona en nuestro tiempo, ya no sirve, ya no se usa, y lo queremos perpetuar y creemos que eso es parte de la fe, y no lo es parte del sistema nada más. Entonces, el tiempo cambia. Número 2, a veces el sistema que se nos presentó era tóxico, es decir, era mentira, era sectario, era dañino. Por ejemplo, yo en la iglesia, esto no fue algo que me enseñaron mis padres, pero en las iglesias en las que yo crecí, a mí me decían que era la única iglesia verdadera, y que todos los demás iban a ir al infierno. O sea, es decir, una retórica sectaria, ¿verdad? Recuerda que la palabra sectaria viene de seccionar la fe, hacer una pequeña sección y decir que nosotros somos los únicos verdaderos. Ahora, es un sistema de fe que halaga en cierta, es un halago carnal, y es un halago falso, y es un placebo. Si tú tienes, imagínate, tú tienes un grupo de cristianos, 20, 30, 100 cristianos, y tú les dices, hermanos, nosotros tenemos la última revelación de Dios. Nosotros tenemos no una revelación de Dios, sino la revelación de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que es verdadero, y todos los demás están mal, todos los demás son falsos. Obviamente eso puede gustarle al corazón del hombre, ¿verdad? Puede gustarle al corazón de la mujer, puede gustarle a las personas, pero es mentira. Es mentira. Y bueno, no estamos aquí para predicar el ecumenismo ni nada de eso, pero ni es un tema. A lo mejor el ecumenismo es otro episodio que vamos a tratar más adelante, pero simplemente es algo que es una retórica tóxica, mentirosa, sectaria. Y es muy difícil conectar con Dios a través de la retórica sectaria. Es muy difícil conectar con Dios cuando mi fe parte de una mentira exclusivista, en donde yo digo, bueno, es que mi denominación, mi iglesia, mi tribu, mi grupo, somos la iglesia que tiene la verdad, y todos los demás tienen la mentira, y todos se van a ir al infierno, y nosotros somos los únicos en la tierra que nos vamos a salvar. Entonces, cuando obviamente esos sistemas, que hay muchos, ¿no? No solamente en las iglesias en las que yo crecí, dicen eso, hasta el día de hoy lo repiten, sino hay muchos, hay bautistas que son sectarios, hay pentecostales que son sectarios, y definitivamente hay tradiciones cristianas con las que yo no conecto en lo absoluto, pero eso es diferente a condenar a las personas. Entonces, una de las razones por las cuales a veces el cambiar el sistema de la fe es necesario es porque el sistema que nos presentaron no solamente tiene un tiempo diferente o es de otro tiempo, sino que era mentira, era tóxico, ¿verdad? Era mentira, era sectario, y era muy exclusivista. La tercera razón es porque el sistema de fe era dañino, era abusador, era opresor. Entonces era el ser cristiano de la forma en la que algunos les presentaron ser cristianos, era como llevar un bulto de cemento en la espalda, ¿verdad? O sea, oprimía a la gente. En lugar de conectar a la gente con Jesús, oprimía a las personas. Y hay predicadores que les encanta predicar una fe así,
que es dañina y que es abusadora y que es... Entonces, por esa razón, me gustaría, bueno, estas son tres razones que yo he visto, pero me gustaría mucho que me dejaran en los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, o que me escriban a mí. Si me escriben a mí el privado, yo lo puedo publicar en la cuenta de Instagram de Neblina, pero que me puedan escribir a mí por qué es necesario de construir la fe. Bueno, yo les di tres razones eh, que yo he visto en mi vida y que a lo mejor yo las he experimentado, que es el tiempo ha cambiado, el sistema era mentira y el sistema era opresor, ¿verdad? Pero debe haber muchas otras razones más. Hay muchas razones más por las cuales es necesario deconstruir la fe. Em, Simplemente pasa el tiempo, la gente va desarrollando, usted va cambiando y se da cuenta que el sistema le dejó de funcionar. El sistema ya no le acerca a Dios, ya no le acerca a Jesús, ya no le acerca a la iglesia y ya no lo ayuda a llenarse de Dios. Quizá nunca lo hizo. Esa es otra cosa, ¿no? Quizá nunca el sistema en el que usted vivió le ayudó a acercarse a Dios, pero usted creía que sí. Y ahora quiere experimentar a Dios de una manera genuina y legítima. Eh, y por eso es importante deconstruir, es decir, deconstruir es... Ahora, ¿qué es deconstruir? Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Qué es deconstruir? Entonces tenemos tres preguntas hoy. ¿Por qué es necesario deconstruir? ¿Qué es deconstruir? Y cómo se deconstruye de una manera buena y saludable, ¿verdad? Que deconstruir es simplemente cambiar algunos valores. A lo mejor la palabra deconstruir, como la palabra reforma o como la palabra restauración, pueden sonar un poco fuertes y decir, no, es que no, la iglesia no tiene por qué ser reformada, no debemos deconstruir la fe, ¿verdad? Cállese y obedezca la Biblia. Y bueno, nos podemos poner fundamentalistas ahí, como siempre pasa, o como a menudo pasa, pero no, deconstruir es necesario porque la fe deja de funcionar, ya lo vimos, y deconstruir, es decir, este sistema no me funciona más, voy a buscar uno nuevo. Repito esto y lo voy a repetir por todo el episodio, durante todo el episodio. No estamos diciendo voy a buscar otro Dios, voy a buscar otra Biblia, voy a buscar otro Jesús. Voy a buscar otro sistema. Voy a buscar otro sistema porque esta manera sectaria, tradicional, institucionalizada, qué sé yo, no funciona más para mí. No funciona para mí. Ahora, tampoco estamos aquí animando a las personas a que levanten becerros de oro y como que tengan una hermenéutica egocéntrica en donde, bueno, yo voy a crear una fe que me funcione a mí, sino que reconozcamos que el sistema tenía fallas grandes y que tenía lados tóxicos muy fuertes y grandes mentiras que dejaron de funcionarle a la gente. Y es ahí donde tenemos que construir, ¿verdad? Decir, bueno, este sistema no funciona. Vamos a reconstruir. Entonces la deconstrucción es una reconstrucción, ¿verdad? Es cuando, pero antes de la reconstrucción, deconstruir es decir, estas cosas, reconocer estas cosas que son mentira, reconocer estas cosas que no son verdad, reconocer estas cosas que no funcionan más, ¿verdad? Entonces, el de construcción no es para todos. Hay personas que tú puedes asomarle la idea de construir y se van a ofender grandemente, van a decir, eso es una herejía, ¿verdad? Pero no, al final de cuentas, la deconstrucción es buscar a Dios en un sistema en el que lo voy a poder encontrar más legítimamente. Entonces, algunos ejemplos de esto, hay personas que la iglesia institucionalizada le dejó de funcionar y porque simplemente vieron demasiada burocracia. Y dice, yo quiero un sistema de fe en donde nos podamos reunir en casa, sin nada de burocracia, sino de una manera orgánica, sencilla, simple. Y bueno, eso es una deconstrucción, ¿verdad? También hay personas que dicen, bueno, yo creía que mi denominación y mi secta eran la única verdadera y ya no creo eso más, ¿verdad? Creo más que estar pensando en quién se va a condenar, bueno, que creo en Jesús, creo en la palabra y quiero seguirlo lo mejor que pueda y simplemente descansar en la salvación. Hay personas que se habían convertido a Cristo por miedo, porque les dijeron, si no te conviertes a Cristo te vas a ir al infierno. Y a pesar de que yo creo que el infierno es algo real, en cualquiera de sus modalidades, ese es otro episodio que podemos tocar también, como a qué se refiere la escritura por infierno. Pero bueno, al final de cuentas, en cualquiera de sus modalidades, si usted cree en la eternidad, yo creo que el miedo al infierno no era la forma o la motivación más saludable para venir a Cristo. Hay personas que no creyeron en un evangelio de temor, sino de amor, pero sino en un evangelio de terror. Creían en eso.
y por eso se convirtió. Entonces, simplemente una persona se da cuenta que el sentirse aterrorizado por el castigo de Dios de pronto no es el mejor sistema. No es el mejor sistema para acercarnos a Jesús y tienen que replantear eso, y eso es una deconstrucción, porque la deconstrucción empieza con derribar todos los argumentos que hemos creído en algún momento. Ese es el primer paso de la deconstrucción, derribar todos los argumentos y todos los razonamientos que hemos creído. Cuando creíamos que mi secta era la única verdadera o mi denominación, tengo que derribar esas ideas, ¿verdad? Hay cosas que nos enseñaron sobre la mujer que también las tenemos que derribar. Para algunos, de construir esas ideas va a tener que ser, o sea, eso se va a tener que ver eh, cómo derribar esas ideas, ¿verdad? Entonces, hay ideas, por ejemplo, que nos enseñaron. Yo hablo con muchos hijos de predicadores y de pastores, y hay ideas que vamos a tener que derribar, que nuestros papás las creían y a veces hasta las creen hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero el punto es no solamente ser nietos de Dios. Dios no tiene nietos, sino hijos de Dios. Que pasemos de tener una fe de nuestros padres a tener una fe propia. Y para esto, muchas generaciones nuevas van a tener que deconstruir parte de su fe, derribar lo que siempre han creído y levantar algo nuevo, para poder acercarse a Dios de una forma legítima. Entonces, eso es la deconstrucción, derribar los argumentos, los razonamientos, las razones, las explicaciones que nos dieron siempre o que nos dieron tradicionalmente, derribarlas y decir, voy a levantar otras que estén más contextualizadas y que se acerquen más, y que sienta que me acercan a Dios de una forma más legítima. Ya es bien sabido que las iglesias que se niegan a deconstruir y a buscar un sistema se están destinadas a morirse, ¿verdad? Y habrá muchas personas que dirán, no, 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 pero que yo no me voy a morir porque yo tengo la palabra de Dios. Pero le repito, no estamos poniendo en duda la palabra de Dios. Lo que estamos viendo es el sistema que usted o ha creado o ha creído. Eso es el sistema. Eso es lo que estamos hablando. La deconstrucción es derribar no la fe, sino el sistema que nos acercaba a la fe y que no funciona más, ¿verdad? Que no funciona más, ¿verdad? Pronto vamos a hablar de contextualizar y vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y bueno, queremos entrar aquí a lo más gordo del caldo, dicen por ahí, ¿verdad? Queremos entrar a lo más importante, que es cómo deconstruimos. Cómo deconstruimos, ¿verdad? Y aquí vamos a recordar cosas que son importantes hacer y cosas que son importantes no hacer y detectar, ¿verdad? Por ejemplo, número uno, tengo aquí los 5 puntos de otro rollo, ¿verdad? 5 puntos, y bueno, con esto vamos a terminar. Queremos tener hoy un episodio breve y bueno, seguirlo desarrollando más adelante. Pero ¿cómo deconstruimos? Bueno, uno, esto me lo dijo alguien y esto se me quedó en mi corazón, pero no solamente aprendas los cómo no, sino también aprende los cómo sí, ¿verdad? Es decir, es importante porque en la deconstrucción tú vas derrumbando esas barreras que ya no sirven más en la fe, y digamos que el martillo con el cual el martillo con el cual tú derrumbas esa pared de razonamientos, explicaciones tradicionalistas. Esos son los cómo no. Esos son los cómo no. Cómo no se hace algo. Cómo no deben ser las cosas. Los cómo no de la fe. Entonces el martillo, o el marro, o el mazo, como le quieras llamar, con el que tiras esa pared de explicaciones, esa pared de argumentaciones, pared de argumentos, de explicaciones, de razonamientos, de todo lo que nos han dado tradicionalmente y que no funciona más, por lo contrario, nos ha alejado de Dios, son los cómo no. Esos martillos son los cómo no se hacen las cosas. Entonces, señalamos como es que esto no funciona así, es que esto no se hace así, es que esto no se hace así, es que esto no debe ser así, es que esto no debe ser. Entonces, pero es muy importante que cuando la pared está totalmente derrumbada, podamos levantar una pared de una nueva argumentación y un nuevo puente para llegar a Cristo, un nuevo puente para llegar a Dios y un nuevo puente para servir en un tipo de iglesia. ¿Ve? Y esa pared se levanta con los como sí.
cómo sí se hacen las cosas. Y esto es muy importante porque andan por ahí, por las redes sociales, de constructores, que todo el tiempo se enfocan en cómo no, en la crítica negativa de la fe. Y está bien, esa es la mitad, ¿verdad? Pero la manera en la que vamos a deconstruir y reconstruir la fe es cuando estamos conscientes de los cómo no y estamos conscientes de los cómo sí. Con los cómo no derrumbamos la pared y con los cómo sí la reconstruimos de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, bueno, decimos, por ejemplo, es que mi iglesia era muy machista. Porque, bueno, usted sabe que eso es una realidad, ¿no? En muchas iglesias. Mi iglesia era muy machista y esa es una pared que usted va derrumbando. Ok, entonces, ¿cómo sí? ¿Cómo sí se construye la fe? ¿Cómo construimos? Entonces, bueno, vamos dándole a la mujer su lugar, vamos dejando que participe más, vamos reconociendo sus dones, sus ministerios, hacemos una verdadera exégesis de los pasajes de la Biblia que aparentemente prohíben que haga cosas, etcétera, ¿no? Vamos construyendo, pero no nos quedamos en los cómo no, ¿verdad? Mi hermana me dijo una vez que estaba escuchando una persona o varias personas hablar de deconstrucción y que siempre criticaban a la iglesia en la que crecimos, y me dice, me cansé de escucharlos como no, porque nunca tienen los como sí. Entonces, cuando tú te enfocas en los cómo no y nada más, lo que haces no es reconstruir ni deconstruir la fe, es destruir la fe. Entonces andan personas por ahí con la fe destruida y dicen, no, pero es que ellos son así, que por ejemplo nuestra iglesia, la iglesia de Cristo es así, es así, que bla, bla, bla. Ok, pero ¿qué propones? ¿Qué puente, qué nueva pared has construido qué nuevo puente has construido para que te lleve a Dios y a la iglesia de una forma más legítima? Entonces la deconstrucción no se puede quedar en los cómo no es la destrucción. Y hay gente que vive no con una fe deconstruida, sino con una fe destruida. Con una fe destruida. No le deconstruyeron su fe, se la destruyeron, ¿verdad? Lo que tienen en su vida, en su corazón, y eso es muy evidente, es una pared, un montón de escombros, de piedra y de ladrillo que le derrumbaron y ahora quedaron ahí, como dice Marcos 6, como ovejas sin pastor. Entonces es muy importante que con los cómo no destruyamos esa pared, pero con los cómo sí podemos levantar una nueva pared, un nuevo puente para acercarnos a Dios y a la iglesia. Número 2, esa nueva pared me tiene que acercar más a Dios. Hay personas que andan, o sea, que destruyeron su fe, deconstruyeron, entre comillas, su fe, y andan con una bandera de libertad. De verdad que no son pocos los que conozco. Andan con una bandera de libertad y tú los ves alejados, más alejados de Dios que nunca. Y es muy evidente en su familia, es muy evidente, y digo, no es porque uno se sienta en la silla del juez, pero es que es muy evidente cuando una persona tiene a Dios y cuando una persona no la tiene. Y no estamos hablando de la perfección y de la vida moral, no estamos hablando simplemente que una familia y una persona busca a Dios. Eso estamos hablando, algo tan sencillo como eso. Es muy evidente cuando una persona está más alejada, presume de libertad, pero está más alejada de Dios que nunca. Está más alejada de Dios que nunca. Entonces es como muy importante que yo esté consciente de que si voy a destruir esta pared y voy a levantar otra, esta otra me acerque a Dios de una mejor manera, de una forma más real, de una forma más bíblica, de una forma más legítima, me acerque a Dios. Es muy importante eso. Para eso necesito ayudarme de personas que están llenas de Dios, ¿verdad? Entonces, si yo quiero levantar un nuevo sistema que me acerque a Dios, yo necesito de personas que están llenas de Dios. Entonces cometemos el grave error de ayudarnos y de usar personas como bastones que están lejos de Dios, que siempre están enfocados en los cómo no, pero ellos no están llenos de Dios, y de nuevo es muy evidente de esto. Número 3, el nuevo sistema, la nueva pared que voy a construir, la nueva forma de fe que yo voy a encontrar, debe acercarme a la iglesia. ¿Verdad? Debe acercarme a la iglesia, no alejarme de la iglesia. Por lo tanto, yo necesito ayudarme de personas
que aman a la iglesia. Yo tengo una regla desde hace 2 años o 3 años que yo me puse, yo no voy a aceptar ninguna voz en mi vida que no ame a la iglesia y que esté anclada en la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de la institución. Una iglesia pueden ser 5 personas en una casa, ¿verdad? Pueden ser 10 personas en una casa. Es decir, no pueden ser... Tengo un amigo pastor aquí en Memphis que se va al parque ahí, agarra sus bocinas sin mucha organización y adoran en el parque. Eh, entonces, la iglesia puede ser en un parque, puede ser en una casa, pero tiene que haber alguna forma de iglesia. Tiene que haber alguna forma de iglesia. Y si vamos a estar anclados en Dios, necesitamos estar anclados en la iglesia. Entonces, yo se lo digo, mire, se lo digo con voz profética y como trompeta de Dios, pero no escuche la voz de una persona que no ama la iglesia, que no está anclada en la iglesia, porque ese tipo de personas no quieren deconstruir la fe, no quieren encontrar un sistema mejor, quieren simplemente, no sé, protagonizar, quieren reconocimiento, miles de cosas, pero una persona que deconstruye está anclada a la iglesia. Repito, en cualquiera de sus modalidades, la iglesia no tiene que ser la institución, no tiene que ser la iglesia institucionalizada, la mega iglesia, la iglesia organizada. No, puede ser un grupo de personas en una casa, pero que las personas amen a la iglesia. La cosa es que andan pastores por ahí que no están en una iglesia, sino que andan jugando a la iglesita. ¿Sabe? Cuando éramos niños que jugábamos a la casita. Hay pastores y hay predicadores que andan jugando a la iglesita, que no son serios, pues. No es serio, no estamos hablando del tamaño de la iglesia, sino que no es serio. Eso es como un pretexto para reunirse y para seguir criticando lo de siempre, ¿verdad? Pero no están no están discipulando personas. No tienen discípulos, no crean discípulos, no discipulan a otros de una manera seria. Entonces es muy importante que reconozcamos todas las partes y todas las formas en las que la iglesia ha actuado de una forma dañina, nociva, tóxica, mentirosa, todo eso, ¿verdad? Pero que nos acerquemos a un modelo de iglesia en el que podemos servir mejor, ¿verdad? Servir mejor. Entonces, si usted ha deconstruido su fe, o si usted está en el proceso de construir su fe, recuerde, o sea, si simplemente ya le dejó de funcionar lo que le funcionaba, recuerde que un resultado bueno es que usted esté más anclado a la iglesia. De pronto tendrá que cambiar de iglesia, de pronto tendrá que levantar su voz en la iglesia, pero usted no va a dejar de amar la iglesia, ¿verdad? Si usted no tiene este componente, su fe no la deconstruyeron, la destruyeron, ¿verdad? Y ahora está más alejado de Dios que nunca. Número 4, es muy importante que seamos sensibles con los tiempos de otros. Es muy importante. Hay personas, esto es una verdad epistemológica. Yo tengo desde el 2008 dando clases en diferentes lugares. Ahorita estoy en 2 universidades dando clases y siempre les digo esto porque los muchachos encuentran el conocimiento de cosas, deconstruyen conceptos y ahora todo el mundo les queda de ver. Ahora todo el mundo les queda como que así, los cerrados, los cabeza cuadrada, y yo les digo, no, tenemos que ser sensibles con los tiempos de otros. Hay personas que van adelante en el tiempo, hay personas que van atrás en el tiempo, personas que apenas están descubriendo cosas o conceptos que yo descubrí hace 5 años. Pero siempre va a haber personas o sea, hay cosas que usted aprendió este año, el año pasado, sobre la fe, sobre la teología, y que hay personas que tienen décadas que saben eso. Entonces, no puedo tratar el conocimiento como que fui yo el Cristóbal Colón de la epistemología bíblica. O sea, yo no puedo tratar eso. Eso siempre me estresa a mí, que la gente anda... yo siempre que aprendo algo y digo, bueno, este doctor, este profesor, ¿cuánto tiempo tiene que sabe esto? Hace años que sabe esto. Yo no puedo ser el Cristóbal Colón de la epistemología. O sea, yo no puedo ser el Cristóbal Colón del conocimiento emocional, del conocimiento filosófico, del conocimiento antropológico. O sea, no puedo ser yo no lo soy. Entonces yo tengo que reconocer los que están adelante y eso tomarlo con humildad, ¿verdad? Y eso también me da paciencia para los que vienen aprendiendo cosas que yo ya he aprendido y que ya he deconstruido. Y hay personas que ahí vienen empezando o apenas siendo presentados en algunos conceptos. Es muy importante ser sensible con el tiempo de los demás. Unos están adelante en el tiempo, otros están atrás en el tiempo y tenemos que ser sensibles en el tiempo. Y lo último es perdonar y sanar.
Hay gente que ha sido muy herida por las iglesias. Esto yo lo sé. Hay gente que ha sido muy herida por las iglesias. Pero si no hay una sanidad y un perdón, va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir adelante con nuestra fe. Por eso hay personas que como que pasan los años y no lo superan. No, es que la fe, es que la iglesia, es que lo que me enseñaron, es que sí, ya, supérelo. Ya supérelo. O sea, ya Daniel Jaguar, el pastor de Olivo, allá en El Paso, hace poquito hizo un podcast de eso, ¿verdad, Dani? Y decía como que ya supérelo, o sea, ya ahorita los que no, que la iglesia me dañó, que está, sí, o sea, está bien, sí entendemos eso, pero ya supérelo, o sea, ya supérelo. Ya, o sea, ya sane, pídale a Dios sanidad, perdone a las personas que a lo mejor no lo hicieron con mala intención, quizás sí lo hicieron, pero necesitamos ya sanar las cosas que la iglesia ha hecho. La iglesia siempre ha tenido una historia oscura desde hace 2000 años y ha dañado personas de manera intencional o sin intención. Pero ya, o sea, no me voy a divorciar de la iglesia al final de cuentas porque es parte o sea, no puedo yo simplemente creer en Dios y no creer en la iglesia. Eso es una utopía, es una tontería, es algo, alguna forma de iglesia tiene que haber. Entonces una forma de comunidad donde yo pueda servir, ¿verdad? O sea, sentarme a ver YouTube en mi sala no cuenta, ¿verdad? O sea, yo veo YouTube, escucho podcast toda la semana, pero sentarme a ver YouTube en mi sala yo solo no cuenta como una iglesia. Entonces, alguna forma de iglesia yo tengo que encontrar donde pueda servir, porque ese es el punto de la iglesia también. Entonces, necesito perdonar y sanar, recordar lo que a lo mejor ha pasado y ya, pedirle a Dios sanidad, entrar en un proceso, pero ya, o sea, ya, como decía Daniel Jaguar, ya supérelo, o sea, ya supérelo, ya esa retórica que es tan, dijo él, eso es tan 2019, eso es tan 2019, eso de que la iglesia me dañó, o sea, ya, supérelo. Entiendo que la iglesia ha dañado y lo seguirá haciendo quizá, pero nosotros tenemos que seguir adelante con eso, ¿verdad? Entonces, o sea, tenemos que seguir adelante con nuestra fe. De verdad, es mi deseo, se lo digo, yo soy una persona que ha deconstruido desde hace muchos años diferentes conceptos, otros que estoy apenas en el proceso y otros que me encontraré más adelante porque la vida es así, pero he deconstruido muchos conceptos y he ayudado a muchas personas a deconstruir su fe, pero hay dos cosas que el Señor me ha dado la oportunidad de tener personas con quien trabajar, discípulos con quien trabajar, personas con quien discipular de pronto. Y siempre hay dos cosas que son nuestra meta. Vamos a hacer, esto nos tiene, toda esta conversación y todo lo que estamos hablando y toda la crítica y todo el derrumbe de argumentos nos tiene que llevar a dos cosas. Amar a la iglesia, amar a Dios primeramente, primero amar a Dios. Si no nos estamos sintiendo más cerca de Dios, si no nos vamos a sentir más cerca de Dios, esto no sirvió. Y número dos, vamos a anclarnos en la iglesia, vamos a amar a la iglesia. No, yo se lo digo de verdad, si usted está escuchando voces, viendo YouTube, viendo clases y está como casas de su fe cambiando, ideas que están cambiando, no se acerque a personas que no aman a Dios y que no aman a la iglesia, porque lo que van a hacer no es de construir su fe, sino destruir su fe. He visto con mucha tristeza personas, de nuevo, no desde la perspectiva de un juez, sino de la perspectiva pastoral, con mucha tristeza, que su fe está totalmente destruida y pisoteada y es lamentable porque es muy evidente que están tan lejos de Dios. Entonces, si a ti te pasó eso, que te deconstruyeron entre comillas tu fe o tú lo hiciste y estás tan lejos de Dios, de verdad, yo te invito, de verdad te lo digo, a que te acerques a personas que sean imperfectas, pecadoras, lo que tú quieras, pero que amen a Dios y que lo buscan y que es evidente y que aman a la iglesia, ¿verdad? Que amen a la iglesia y que te desafíen a ti, ¿verdad? No solamente que te hagan sentir bien, sino que te desafíen a ti y que te empujen a Dios y que te empujen a la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que estos les sirva en su fe. Es algo muy elemental y muy básico. Para nada, nunca en Neblina queremos presentar aquí como una cátedra académica de un tema, sino hablar desde la experiencia, desde el corazón y desde el amor a Dios y a la iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante este tema. Ojalá les haya ayudado, ojalá que les acompañe. Yo sé que hay muchas personas que ven Neblina, que están en un proceso de cambiar de opinión, de ver algunas ideas.
de cambiar de ideas y están derrumbando duro una pared y de verdad es mi oración que el Espíritu Santo les ayude a construir un puente que sea mucho mejor, que sea mucho mejor, que sea mucho más legítimo, que los acerque a Dios, que los llene de Dios y que les ancle en la iglesia, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones en este episodio sobre la deconstrucción. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio. Aquí en Neblina nos encanta que hayas estado con nosotros. Por favor, síguenos en las redes sociales. Búscanos en YouTube como Juan Manuel Mesa o Neblina el Podcast. Búscanos en Instagram como Neblina el Podcast también, o en Facebook como Neblina por Juan Mesa. Te esperamos, suscríbete y nos vemos la próxima.